Hasta antes del 4 de marzo del 2011, donar un órgano era una decisión voluntaria que requería del consentimiento de un familiar de hasta cuarto grado de consanguinidad del donante cadavérico. Hoy, por ley, todos los ecuatorianos mayores de edad somos donantes a menos que expresemos lo contrario. Esto ha permitido que el número de trasplantes se incremente en el país. Y vamos a ampliar este tema con nuestra compañera Liz Valareso, quien ya está aquí con nosotros. Liz, buenos días. ¿Qué tal, María Josefa y amigos? Muy buenos días. Efectivamente, más de 500 trasplantes se realizaron en el país el año pasado. Si bien la nueva ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células ha beneficiado a cientos de personas cuya diferencia entre vivir o morir dependía muchas veces de recibir un órgano, hay problemas que surgen después del trasplante y que requieren atención urgente. Veamos. 22 de diciembre del 2011, una fecha que jamás olvidará Betty Orejuela, esta madre que recibió como regalo anticipado de Navidad ese riñón derecho que necesitaba para retomar una vida normal, tras sufrir de insuficiencia renal. Pero antes debió pasar 8 años sujeta a una máquina de diálisis y permanecer por igual tiempo en la lista de espera de un donante. Hay a diario, no solo 1 o 2 donantes cadavéricos, pero hay muchas personas que no aceptan porque dicen que, por muchas creencias que tienen, y dicen no, mi familiar se va tal y como nació. Pero esa falta de voluntad de donar órganos por temor, desconocimiento o simple resistencia ha ido cambiando desde que el 4 de marzo del 2011 se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, que establece en el artículo 29 que las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país, mayores de 18 años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en vida hubieran manifestado lo contrario, haciéndolo constar así en su cédula. De no ser así, una vez comprobada y certificada la muerte de una persona, se podrá disponer de todos o parte de sus órganos y o células. Esto ha dado paso que de 443 trasplantes que se realizaron en el 2011, de enero a noviembre del año pasado, esa cifra aumentará a 556 a nivel país. El hecho de hacer más trasplantes hace que la gente tome conciencia, primero, de la necesidad que existe, porque hay muchos pacientes que para poder mejorar su calidad de vida o salvar su vida requieren del trasplante de algún órgano o de algún tejido. Entre los procedimientos realizados dentro del Ecuador se cuentan 102 trasplantes renales, 13 hepáticos, 183 de córneas nacionales, 229 de córneas importadas, 28 de médula ósea y 1 reno pancreático. Si bien se trata de cifras alentadoras, hay una realidad posterior que preocupa. El paciente trasplantado siempre va a ser inmunosuprimido y en algún momento que tengamos algún tipo de infección y necesitemos hospitalización, necesitamos tener áreas específicas donde podamos estar solos ahí y con todas las reglas y las normas de seguridad que necesitamos de los pacientes trasplantados. Sin embargo, no existe eso. Y a eso se suma la falta de personal especializado. Nos hemos encontrado con casos de médicos o enfermeras que de repente no tienen claridad en qué hacer en el momento de un trasplantado. Si se remiten nuevamente al Hospital Guayaquil, que consideramos que no está apto para poder atendernos realmente, significa que nosotros o tenemos que pagar el tratamiento y no siempre hay especialistas, no están todos los especialistas, o tenemos que ir a un hospital que de repente sentimos que aún falta. Esto sucede pese a que la misma ley, en sus artículos 5 y 6, hace mención a que el Estado garantizará recursos necesarios para asegurar un lugar especializado para el tratamiento del paciente y la entrega de medicación necesaria de forma gratuita, oportuna y permanente, con el fin de que toda persona trasplantada tenga un trato preferencial con la finalidad de conservar ese órgano que recibieron en donación y que se convirtió en milagro de vida. Liz Valareso, 24 horas. Ya está con nosotros Diana Almeida, directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, para hablarnos de este tema. Diana, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le ha ido al país, a la salud pública, a partir de la entrada en vigencia de esta ley que abre las puertas de una manera más amplia? Gracias, María Josefa, esta oportunidad de hablar de un tema tan interesante y tan humano
como es la donación de órganos. Al país le ha ido muy bien porque se considera la donación y trasplante como una respuesta integrada. Tenemos, por ejemplo, la capacitación de los profesionales. El año 2012 hemos capacitado 740 profesionales. En el marco de esta capacitación se ha dado el primer Congreso Internacional de Donación y Trasplante, al que acudieron celebridades de fama mundial justamente a capacitar a profesionales nacionales. Hemos tenido más de 10 profesionales en el Máster Alianza, que es un máster de coordinación de trasplantes profesionales de Quito, de Guayaquil, de Cuenca. Hemos tenido también capacitación en la PAVO, que es la Asociación Panamericana de Bancos de Ojos, con el fin de levantar el Banco de Tejidos Nacional. Entonces tenemos excelentes noticias para el país. Adicionalmente, y más allá de la capacitación, el sistema integrado de donación y trasplantes requiere justamente este trabajo en equipo. Tiene un gran componente logístico. Actualmente estamos ligados con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con el ECU 911. Hace 3 semanas hemos tenido un operativo en que tanto el equipo de trasplantes como los órganos y tejidos vinieron en un helicóptero desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Quito. Adicionalmente, mire, tenemos y funcionamos como un sistema integrado en que los órganos van al mejor receptor en lista, independiente de si esta persona tiene dinero o no tiene dinero. Fíjese lo importante que es esto. En otros países no pueden decir, sea usted un donante, porque de requerir un trasplante, ese trasplante está financiado por el Estado. Diana, antes de pasar a las experiencias exitosas que tienen otros países, hay una inquietud que básicamente la tenemos con nuestra compañera Liz Valareso, que ha sido la que nos ha entregado este reporte de investigación, y tenemos una curiosidad que nace de la misma ley. Liz. Sí, Diana, buenos días, María Josefa. Conversábamos en el reportaje con la presidenta de la Asociación para Enfermos Renales y ella nos decía que ella, que precisamente fue trasplantada y recibió su riñón, nos contaba su experiencia y decía que ellos muchas veces, por los medicamentos que toman, se les bajan sus defensas, contraen infecciones, están expuestos a esos, y que cuando les ha tocado ir, en su caso personal, ella me decía, una vez presenté fiebre alta, tuve que ir al hospital y tuve que recorrer 3 clínicas porque en ninguna me brindaban la atención debida, siendo un paciente trasplantado, y que la ley dice precisamente que ellos deben recibir una atención especial. Entonces ella decía, por un lado ese problema, no todas las casas de salud tienen un área especializada y en otras tampoco hay el personal pese a que lo han capacitado, como usted nos dice. Sí, mire, actualmente existen en el país 45 unidades médicas acreditadas para realizar trasplantes. De ellas, 14 están acreditadas para trasplante renal. Pueden existir profesionales que desconozcan esta especificidad. Sin embargo, el Estado compra servicios a las unidades privadas cuando el mismo Estado no puede brindar este servicio. Actualmente y esta misma semana, el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes ha trabajado en la incorporación de más de 70 fármacos al cuadro de medicamentos básicos, porque una persona trasplantada no solo requiere inmunosupresores, puede verse infectada por bacterias, por virus, por parásitos, y eso requiere también nuevos fármacos.